Bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 336, Mi culpa Él llevó. Cansado y triste vine a Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará. Perdón tendrás si acudas al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará. Tu culpa llevará y Él limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Pedimos bendición, Padre. Pedimos, Padre, que de verdad tú seas el invitado especial, Padre. Que tú te glorifiques en cada cosa que se hace y dice, Padre. Y te damos gracias por Cristo. Gracias que Él llevó nuestras culpas y quiere llevar las culpas de todos. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 342. Un gran Salvador es Jesús. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará.
feliz protección me dará. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó, y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda de todo mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó, y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria mi Dios a encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó, y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Amén. Pues bienvenidos, un gozo verles. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 11 al 14. Tito capítulo 2. Los versículos 11 al 14. La palabra de Dios nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos
orar y luego entramos en el mensaje. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo de la enseñanza. Pedimos, Padre, que tú nos enseñes, Padre, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo guiándonos, Padre. Pedimos, Padre, que podemos recibir lo que tú tienes, Padre. Tú siempre eres bueno y nos amas y nos quieres y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a recibirlo en este tiempo. Todo lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí en Tito capítulo 2 vemos la naturaleza y el diseño de Dios para las vidas de toda la raza humana. Dios quiere salvar a todos y quiere tener comunión con todos. Si miramos aquí en el versículo 11, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí solo se realiza la salvación a través de la gracia de Dios. No hay otra manera en la cual podemos ser salvos. Si vamos a Efesios capítulo 2 en el versículo 5, aquí nos dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El punto aquí es la salvación viene de Cristo. Y realmente Cristo es la gracia. De Él viene la gracia. Y gracia es un favor no merecido. Es un favor que se hace hacia otro. Y Cristo nos hizo un favor grande. ¿Para qué? Para salvarnos. Si vamos a Tito capítulo 3, y miramos los versículos 4 al 5, Tito capítulo 3, los versículos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. El punto aquí es, vimos ahí en Tito 2 que hablaba de que fue manifestado la gracia de Dios. Pues la manifestación de la gracia de Dios es Cristo. Es Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y miramos a los versículos 16 al 17. Juan capítulo 1, 16 al 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la gracia de Dios o la salvación llega a nosotros a través o por medio de Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y vamos a mirar el versículo 24. Hechos 20, 24. Aquí dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para sí mismo. ¿Estoy bien? Ajá, ok. Para sí mismo, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de Jesucristo, del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ya veo el pensamiento que quería aquí al final. El evangelio es un evangelio de la gracia de Dios. Y la demostración o la muestra de esta gracia es Jesucristo. Vamos a ver una más. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 en el versículo
20 al 21. Nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que la gracia de Dios nos lleva a la salvación y es a través de Jesucristo. Así que a través de Jesucristo la gracia puede reinar para vida eterna. Así que lo primero que vimos en 2 de Timoteo, versículo 11, es que solo la salvación es a través de la gracia de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Vamos a ver aquí el punto número 2, que es el siguiente versículo. Tito capítulo 2, versículo 12. Tito capítulo 2. Ya me perdí. Tito capítulo 2, versículo 12. Aquí dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El punto aquí es, después de que viene la salvación, lo que debe venir, la siguiente cosa que debe venir, es que debemos enseñarnos que ya debemos abandonar al pecado, rechazar al pecado, vivir una vida santa. Si vamos a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. Voy a poner esto aquí para regresar rápido. Pero Romanos capítulo 6, y vamos a mirar los versículos 4 al 6. Romanos capítulo 6, empezando en el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí es la frase clave. A fin de que no sirvamos más al pecado. Después viene la salvación, somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida y ya debemos dejar al pecado atrás. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Vamos aquí al versículo 19, Romanos 6, 19. Dice, hablo como humano por vuestra humanidad debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. El punto es, antes de la salvación, pues estábamos sirviendo al pecado, andando en el pecado. Pero ahora que somos salvos, debemos santificarnos, es decir, purificarnos, andar creciendo y dejando al pecado. ¿Y qué debemos reemplazar eso? ¿Con qué? Pues servir a la justicia,
a lo correcto, a lo bueno, a lo que es de Dios. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 y miramos los versículos 12 al 13. Aquí dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así que aquí vemos que antes hacíamos las obras malas, pero cuando viene la salvación, pues debemos pelear por la luz, la verdad. Si vamos a ponernos las armas de la luz, es decir, que vamos a pelear por lo correcto, lo bueno, la verdad. Ya no tenemos que andar en lo malo, debemos dejarlo. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y miramos los versículos 22 al 24. Aquí nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí la exhortación es que debemos despojarnos de lo viejo. En el tiempo pasado andamos en el pecado, ya debemos dejar eso. Dejar el viejo hombre que éramos, porque ya somos un nuevo hombre. Creados, ¿en qué? Creados por Dios en justicia, en lo correcto, con la habilidad de hacer lo correcto. El punto es ya, debemos dejar el pecado, rechazarlo y vestirnos de lo nuevo, porque somos creados por Dios, así ahora. Vamos a una más, a Primera de Tesalonicenses 4, 7. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Aquí nos dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El punto aquí es, Dios no nos llama para seguir en el pecado cuando ya nos salvó y nos cambió. Él desea que andamos en una vida nueva, santificándonos, es decir, paso a paso estamos dejando al pecado, rechazando al pecado, teniendo victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo, en la salvación que viene de Dios, pues nos habilita para dejar eso, para santificarnos. Así que vimos que la salvación de Dios primero es a través de la gracia de Dios. Segundo, que es rechazar al pecado. Vamos al tercer punto ahora. Vamos a regresar a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a mirar al versículo 13.
Aquí en versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí, porque Dios nos ha salvado, Él quiere que ya dejamos al pecado, pero también nos exhorta a guardar la venida de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra aguardar? Aguardar significa esperar. Más que eso, creer. Más que eso, vigilar. Estamos esperando, estamos creyendo que va a regresar, estamos vigilando, mirando, hasta mirando arriba. ¿Por qué? Él viene en las nubes, sí, vamos a Apocalipsis 1:7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Aquí nos dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí interesante, nos está declarando que como él se fue en las nubes, va a regresar en las nubes, viene en las nubes. Y aquí interesante dice que todos le verán, todos le van a ver. Hasta nos indica una ciertas personas aquí, los que le traspasaron. Aquí no está literalmente nada más hablando de los soldados que le crucificaron. Aquí está refiriendo a todos los que le odian. Porque en ese tiempo, pues ya los soldados están muertos. No está hablando de los que no creen en Él, desprecian a Él. ¿Por qué indica a los que le traspasaron? Porque el victorioso es ahora derrotado y el derrotado es el victorioso. El punto es, Jesucristo está regresando para tomar venganza contra cada persona que ha vencido a Él mismo de sus vidas. Sin importar el tiempo que vivieron. Él va a regresar y va a tomar venganza contra los que le despreciaron, le rechazaron, le trataron como una nada. La pregunta clave aquí en Apocalipsis 1:7 es, ¿por qué van a lamentar? El linaje de los linajes de la tierra, es decir, como las naciones de la tierra. ¿Por qué van a lamentar? Pues porque desprecian a Cristo. Más que eso, no quieren ser conquistados. El reino malo ya se va a acabar. No quieren ser conquistados. Y están conscientes de su condenación. Por eso lamentan. Porque no quieren a Cristo. Pero para nosotros, los creyentes, ¿cómo debemos pensar de esto? Pues vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y miramos los versículos 20 al 21. Aquí nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El punto es, Él regresará. Y el punto es, no somos del mundo, no vamos a lamentar, sino vamos a gozarnos. ¿Por qué? Porque estamos esperando el cambio, la transformación de nuestros cuerpos. Ya vamos a dejar este cuerpo de pecado y vamos a recibir un cuerpo glorioso como Él. Mientras todas las naciones, cada persona va a estar llorando, porque saben que su fin viene, nosotros vamos a empezar la vida eterna. Vamos a empezar de vivir de verdad, porque con ese cuerpo nuevo ya no necesitamos santificarnos. Ya con ese cuerpo nuevo no podemos pecar. Eso sería un gran día. Así que estamos esperando, estamos creyendo, estamos vigilando por la venida de Cristo, el regreso de Cristo. Pues la exhortación es, no nada más acepta a Cristo para ser salvo, no nada más deja al pecado, sino también aguardar la venida del Señor Jesucristo. Él viene. Pues regresando a Timoteo capítulo 2, y vamos a ver el punto 4 aquí. Ya vimos que Dios quiere salvar a todos, y es a través de la gracia. Ya vimos que eso nos enseña que debemos dejar al pecado. Y la tercera es, debemos vigilar por la venida de Cristo. La cuarta, aquí en el versículo 14 de 2 de Timoteo, nos dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Interesante aquí. El propósito de Dios no es nada más salvarte, no nada más que te purificas del pecado, no nada más que estás esperando la venida de Cristo, sino la salvación de Dios nos purifica para el servicio, para servirle a Él. Ya no servir al pecado, sino servirle a Él. Servirle a Él personalmente, como hijos de Dios. Si vamos a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, y miramos el versículo 14, Hebreos 9, 14, nos dice, preguntando aquí, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que la pregunta es, la sangre de Cristo, ¿qué hace? Pues nos limpia del pecado y todo, y nos habilita para servir a Dios. Tenemos la capacidad de servirle porque Cristo, la sangre de Cristo es eficaz y potente y nos limpia y nos purifica y nos hace capaz de servirle a Él, en vez de servir a la carne y al mundo. Si vamos a Malaquías capítulo 9, Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, y miramos al versículo 3, Malaquías 3:3. La palabra de Dios nos dice, y se sentará
para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí vemos que se refiere a los hijos de Leví. Los levitas fueron apartados para el servicio de Dios. Los otros no podían servir como los levitas. Ellos estaban ahí cerca. Hasta los sumos sacerdotes que eran levitas, los sacerdotes más cerca. No todos podían llegar a Dios, pero ahora en Cristo nosotros somos limpiados como oro refinados. ¿Para qué? Para ofrecer ofrenda a Dios. El punto es, al salvarnos y al dejar al pecado y a mirar a Cristo y su venida, no llegamos a un punto que podemos ofrecerle algo que antes no podíamos ofrecer. En nuestros pecados y en nuestra vida y el viejo hombre, no podíamos agradar a Dios, no podíamos ofrecerle nada. Pero ahora en Cristo, por la gracia de Dios, podemos ofrecer algo aceptable. Podemos presentar ofrenda en justicia. Eso es algo grande. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Aquí nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos que somos creados para las buenas obras. Es el deseo y el destino de cada hijo, cada cristiano, cada persona que ha recibido la salvación por la gracia de Dios, que andamos en buenas obras. Si vamos a Tito capítulo 2, versículo 7. Tito capítulo 2, versículo 7. Aquí la exhortación es, presentándote tú en todo como ejemplo, ¿de qué? De buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. El punto aquí es la exhortación de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, su discípulo. ¿Era qué? Seas ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De buenas obras, de hacer lo correcto. Así que, para resumir, ¿qué es lo que hemos visto? Pues la naturaleza y el diseño de Dios para cada uno de nosotros es, primeramente, salvarnos por la gracia de Dios. Segundo, que ya dejamos al pecado atrás. Número 3, que vigilamos la venida de Cristo porque Él viene y Él regresa para salvarnos completamente del pecado. Para destruir al pecado en cada uno de nuestras vidas, porque ya no vamos a poder pecar en el nuevo cuerpo, en la resurrección. Eso es algo grande. Y número 4, Él nos salvó, nos purificó para servirle a Él. Pues vamos a acabar con 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mientras todos los linajes en el mundo, las naciones del mundo van a lamentar, nosotros somos linaje escogido. Somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, somos su pueblo. ¿Y cuál es el propósito nuestro? Pues anunciar las virtudes de Cristo. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Cristo nos salva, que Cristo nos habilita a dejar al pecado. Él regresa para darnos un nuevo cuerpo. Y cuarto, nos capacita para servir. ¿Vas a cumplir con tu propósito? ¿Vas a ser pronto y diligente de cumplir el plan de Dios para tu vida? Pues, quiero que sea un sí y no un no. Porque lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es algo precioso. Y viene a través de Cristo, Jesucristo. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que da de ver que tú nos amas, tanto que nos has salvado a través de Cristo, que nos empoderas para dejar al pecado a través de Cristo. Y Cristo regresa para, de verdad, bendecirnos. ¿Qué día va a ser eso tan precioso? Y también a través de Jesucristo podemos servirte. Ayúdanos, Padre, a entender y escoger lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre, para que podamos glorificarte en todo, en nuestras vidas. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.